¿Sabías que en la vejez tu salud espiritual y emocional puede verse profundamente afectada por las personas que decides frecuentar? La Biblia advierte claramente: no te juntes con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 22, 24, 25. Esta advertencia, muchas veces ignorada, se vuelve aún más crucial cuando los años avanzan y nuestro corazón se vuelve más vulnerable al entorno. Hoy profundizaremos en un tema que pocos se atreven a abordar: las relaciones que pueden enfermar tu alma en la etapa más frágil de tu vida. Te mostraremos cómo identificar a esas personas cuya influencia puede robarte la paz, debilitar tu fe y en algunos casos afectar incluso tu salud física. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta etapa de plenitud? Cuando llegamos a cierta edad, muchos piensan que el tiempo de aprender, cambiar o protegerse ya pasó, que lo vivido, vivido está y que ahora solo queda esperar. Pero esa es una mentira peligrosa, porque en la vejez no se detiene la batalla espiritual, al contrario, se intensifica. Es en esa etapa de plenitud y sensibilidad donde el alma se vuelve más permeable, donde el corazón busca consuelo, compañía y sentido. Y es precisamente ahí donde el enemigo acecha con una de sus tácticas más silenciosas: el rodearte de personas que no solo no suman, sino que drenan, corrompen y enferman tu espíritu. Personas que sin levantar la voz ni empuñar armas, tienen la capacidad de robarte el gozo que Dios ha depositado en ti. Porque sí, hay compañías que no sanan, sino que contaminan, y una de las más destructivas es la de los amargados. Quizás no lo habías considerado así, pero convivir con personas cargadas de amargura es como exponerte a una enfermedad invisible que se filtra poco a poco por el alma. No duele al principio, no se siente como una herida, pero con el tiempo vas notando que pierdes el ánimo, que la gratitud se desvanece, que el brillo en tu mirada se apaga y que tu espíritu, que antes danzaba en la esperanza, ahora camina encorvado, como cargando un peso que no es suyo. Esa es la marca del que ha estado demasiado tiempo junto al que murmura, al que siempre encuentra un motivo para quejarse, al que transforma cada conversación en una tormenta de lamentos, críticas y resentimientos. Personas que, sin decirlo abiertamente, niegan la bondad de Dios con cada palabra que pronuncian. La Escritura es clara cuando nos advierte del poder destructivo de las malas compañías. En 1 Corintios 15:33 leemos: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo, aunque breve, contiene una verdad explosiva. Lo que nos rodea nos transforma. Y si en tu vejez, en ese momento donde más necesitas paz y sabiduría, permites que tu círculo se llene de voces amargas, terminarás viendo el mundo con los mismos ojos nublados que ellos. Hay quienes justifican su amargura diciendo que la vida ha sido dura con ellos, que han sufrido mucho, que nadie los ha entendido. Y sí, es cierto que todos cargamos cicatrices, pero hay una diferencia enorme entre quien lleva sus heridas ante Dios para ser sanado y quien convierte sus heridas en armas para infectar a otros. Jesús nos enseñó que el fruto revela el árbol. En Mateo 12:33, Él declaró: si el árbol es bueno, también lo será su fruto, pero si el árbol es malo, también lo será su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. El fruto de una persona amarga no es el amor, ni la paz, ni la esperanza. Es la queja constante, el juicio sin compasión, la crítica que nunca cesa. Y si ese fruto empieza a formar parte de tu dieta emocional diaria, no pasará mucho tiempo antes de que también te amargues tú. Recuerdo una mujer mayor, sabia, con años de caminar con Dios, que compartía cómo su vejez comenzó siendo una etapa de gozo, de disfrute espiritual, hasta que por compasión empezó a visitar frecuentemente a una amiga de su juventud que se había vuelto una mujer profundamente negativa. No era solo que se quejara de todo, sino que despreciaba las bendiciones ajenas, despreciaba la iglesia, hablaba mal de los pastores y encontraba una mancha en cada luz. Al principio, esta mujer pensó que podía influir positivamente en su amiga, pero con el paso del tiempo, ella misma comenzó a sentirse apagada. Empezó a cuestionarse cosas que antes creía con firmeza,
a sentirse cansada, irritable, desconectada de la alegría que siempre le daba leer la palabra. Hasta que un día, en oración, Dios le mostró claramente el problema. Había estado bebiendo agua contaminada sin darse cuenta. Y cuando dejó de visitarla con tanta frecuencia, cuando puso límites con amor pero con firmeza, su alma volvió a florecer. Este no es un llamado a despreciar a nadie, sino a ejercer sabiduría espiritual. No todos están llamados a ser tu compañía en esta etapa. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón no puede estar expuesto diariamente al veneno emocional de personas que han escogido la amargura como su refugio, porque esa amargura se contagia, y una vez dentro, cuesta mucho sacarla. El pueblo de Israel también vivió algo similar. Cuando salieron de Egipto y comenzaron su travesía por el desierto, Dios les había prometido una tierra de bendición, pero en el camino muchos comenzaron a quejarse, a murmurar, a mirar hacia atrás con nostalgia, como si la esclavitud hubiese sido mejor que la libertad. Números 11:1 dice: y el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Las quejas del pueblo no solo provocaron la ira de Dios, sino que afectaron el ánimo de Moisés, contaminaron a los demás y detuvieron el avance hacia la promesa. Así es la queja: se esparce como una plaga y debilita la fe de los más firmes. La amargura es una raíz peligrosa. Hebreos 12:15 lo expresa con precisión. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una sola persona con amargura sin resolver puede afectar a toda una familia, a toda una comunidad. Y en la vejez, cuando el corazón busca sosiego, no puedes permitirte estar cerca de quienes solo saben hablar desde el resentimiento. Muchos no entienden que la vejez es una etapa de cosecha espiritual. Es el momento donde todo lo que sembraste con lágrimas puede convertirse en frutos de gozo. Es cuando tu sabiduría puede inspirar a generaciones más jóvenes, cuando tu ejemplo puede fortalecer a quienes vienen detrás. Pero si permites que el gozo se diluya por la constante exposición a almas sin paz, estarás sembrando oscuridad donde Dios quiere que florezca luz. El Salmo 92, 12, 14 nos da una imagen hermosa. El justo florecerá como la palma, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Este es el diseño de Dios, que incluso en la vejez sus hijos sigan dando fruto, sigan brillando, sigan llevando vida. Pero no puedes florecer en un ambiente tóxico. Nadie puede crecer en un suelo que ha sido regado con veneno. Si tú estás rodeado de personas que solo saben hablar de lo que está mal, que siempre ven la falta en lugar de la provisión, que viven resentidas con la iglesia, con la familia, con el mundo entero, es hora de hacer una pausa, de orar, de pedir discernimiento, de preguntarte si esa cercanía está apagando tu lámpara, porque no fuiste llamado a cargar la amargura ajena, fuiste llamado a ser luz, y si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuán grande será esa oscuridad? Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero esa luz necesita oxígeno, necesita un entorno que la alimente. No puedes vivir rodeado de sombras y esperar seguir brillando con la misma intensidad. Hay momentos donde lo más espiritual que puedes hacer es decir no. No a ciertas visitas, no a ciertas llamadas, no a ciertas conversaciones. No porque odies, no porque desprecies, sino porque entiendes que el estado de tu alma importa. Porque sabes que tu paz es un regalo divino que no debe ser pisoteado por nadie. Filipenses 4:7 nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz es tu herencia. No la entregues tan fácilmente. A veces creemos que amar es aguantarlo todo,
Pero el amor verdadero también pone límites. Jesús mismo, aunque amaba a todos, no se expuso por igual a todos. Había momentos donde se apartaba, donde subía solo al monte, donde se rodeaba únicamente de los más íntimos. ¿Por qué? Porque incluso el Hijo de Dios necesitaba proteger su conexión con el Padre, su claridad espiritual, su propósito. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? La amargura es sutil. No entra golpeando la puerta. Entra en forma de te digo esto porque te quiero, en forma de yo solo digo la verdad, en forma de nadie más se atreve a decirlo, pero yo sí. Y cuando te das cuenta, ya estás dudando de lo que creías, ya estás viendo el mundo con desconfianza, ya te estás aislando de quienes sí te edificaban, solo porque alguien sembró sospecha y resentimiento en tu corazón. Y eso, aunque no deja moretones visibles, sí deja el alma enferma. En esta etapa de tu vida, Dios quiere usarte de maneras que quizás nunca imaginaste. Quiere hablarte con claridad. Quiere darte paz, gozo, propósito. Pero esas bendiciones se disuelven cuando te mantienes en ambientes que no honran su presencia. Es tiempo de hacer limpieza espiritual, de revisar tu círculo, de preguntarte quiénes me están edificando y quiénes me están drenando. ¿A quiénes estoy permitiendo entrar a mi jardín espiritual? Porque algunos solo saben pisotear lo que Dios está haciendo en ti. No tengas miedo de poner distancia. No es rechazo, es obediencia. No es orgullo, es protección. Y cuando tomas esa decisión desde la oración, desde la sensibilidad espiritual, el Espíritu Santo mismo te guía, te confirma, te sostiene. No estás solo. Dios te acompaña en cada paso. La vejez no es el fin. Es la plataforma desde donde puedes brillar con más fuerza. Pero para eso necesitas cuidar tu atmósfera, necesitas regar tu alma con palabras que sanan, rodearte de quienes aman al Señor, sentarte a la mesa con quienes celebran sus promesas. Y si eso significa dejar de visitar a ciertas personas, hazlo con paz, hazlo con amor, hazlo con la certeza de que tu salud espiritual y también física vale demasiado como para exponerla al veneno de la amargura ajena, porque tú fuiste llamado a florecer. Aún en la vejez, aún cuando el mundo dice que ya es tarde, Dios dice que aún hay fruto por dar, aún hay gozo por experimentar, aún hay días de paz que Él ha preparado para ti. Pero para alcanzarlos, primero debes limpiar el terreno. Y eso empieza con una sola decisión: cuidar con celo tu entorno. Cuando los años han pasado y el alma ha acumulado tantas experiencias, uno podría pensar que la fe se vuelve más fuerte, más estable, más inquebrantable. Y sí, en muchos casos es así. Pero también es cierto que en la vejez, cuando los días de batalla parecen haber quedado atrás, hay un tipo de lucha que se vuelve más sutil, más peligrosa: la lucha contra la duda. No siempre llega con violencia. A veces entra en silencio, disfrazada de lógica, de preocupación, de conversaciones aparentemente inofensivas. Pero detrás de esa sutileza se esconde una intención profunda: erosionar la fe que tanto ha costado construir. Y una de las fuentes más comunes de esa erosión son las personas que persisten en su incredulidad. Aquellos que, aunque aparenten cercanía o afecto, viven con el corazón alejado de Dios y arrastran consigo palabras que siembran sombra donde antes había certeza. La palabra de Dios es clara al advertirnos sobre el peligro de unirnos con quienes no comparten nuestra fe. En 2 Corintios 6:14 se nos instruye: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no es una sugerencia ligera, es una advertencia divina. El alma no fue diseñada para vivir expuesta constantemente a voces que niegan lo sagrado. La incredulidad ajena, cuando se repite una y otra vez, comienza a minar las convicciones más profundas. No porque la verdad de Dios pierda poder, sino porque el corazón humano, por su propia naturaleza, es vulnerable al desgaste espiritual si no se protege. En la vejez, esta advertencia cobra una fuerza especial, porque es una etapa donde el espíritu busca más comunión con lo eterno, donde el corazón se vuelve más contemplativo y al mismo tiempo
más susceptible a los entornos que lo rodean. Lo que antes se ignoraba fácilmente, ahora cala más hondo. Lo que antes se desechaba con firmeza, ahora puede volverse una semilla de duda si no se vigila con discernimiento. Y cuando uno se expone de manera constante a personas que ridiculizan la fe, que cuestionan las promesas divinas, que argumentan desde una lógica secular, lo que está en juego no es solo una opinión, sino la estabilidad de tu fe en los años más cruciales de tu caminar. La Biblia nos muestra que no todas las compañías son seguras. El Salmo 1 comienza con una declaración que marca el camino del justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La bienaventuranza comienza con un no, con un límite claro. El justo es aquel que no comparte intimidad con quienes se burlan de Dios, con quienes no temen su palabra, porque el contacto constante con la incredulidad no es neutro. Produce un desgaste invisible. Lentamente comienza a quitar la sensibilidad del espíritu, apaga el deseo de orar, hace que las escrituras se vuelvan lejanas, como si ya no hablaran con la misma claridad. Y ese es el mayor peligro, que uno siga haciendo las mismas cosas, pero con el corazón ya desconectado. Jesús enseñó que la fe es como una semilla. En Mateo 13, al explicar la parábola del sembrador, dijo que la semilla que cayó entre espinos representa al que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y se hace infructuosa. Esa imagen se aplica perfectamente a lo que ocurre cuando en la vejez se permite que voces incrédulas se conviertan en parte del paisaje habitual. No necesariamente prohíben creer, pero enturbian el ambiente espiritual. Siembran preguntas constantes, racionalizan lo sobrenatural, invalidan lo milagroso, y poco a poco, los espinos de la duda asfixian lo que debería seguir creciendo con fuerzas. En Hebreos 3:12 encontramos una advertencia aún más directa. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no es solo una falta de fe, es una condición del corazón que lleva al alejamiento. Un corazón que permite que la incredulidad eche raíces terminará alejándose, aunque sus labios sigan pronunciando oraciones. Esa es la estrategia más peligrosa del enemigo: lograr que alguien esté físicamente presente en la fe, pero espiritualmente distante, desconectado por dentro. Y en la vejez, cuando el alma anhela paz y comunión, esta desconexión puede ser devastadora. No se trata únicamente de ideas o posturas teológicas. La incredulidad persistente de otros puede transformarse en una carga espiritual que debilita el alma. El entorno tiene un poder formativo, y si una persona pasa sus días escuchando argumentos contrarios a la fe, cuestionamientos constantes, comentarios sarcásticos sobre Dios, sobre la oración, sobre la iglesia, sobre los milagros, eso no pasa desapercibido. El corazón, aún sin quererlo, comienza a adaptarse a ese clima. Lo que antes generaba celo espiritual, ahora provoca indiferencia. Lo que antes encendía pasión por la presencia de Dios, ahora parece exageración. Así actúa la incredulidad, adormece lentamente. La carta de Judas, en su breve pero contundente enseñanza, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, construyéndose en la santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Y luego añade: a algunos que dudan, convencedlos. Judas 1:22. Esto implica que la duda es una realidad con la que se puede lidiar, pero también que necesita ser confrontada, no adoptada. No se puede permanecer pasivo frente a la incredulidad, mucho menos convivir estrechamente con ella como si no afectara. En la vejez, cuando cada conversación tiene más impacto, no se puede permitir que la voz más constante sea la de quien no cree. La Escritura está llena de ejemplos donde la incredulidad detuvo milagros, apagó el poder de Dios, impidió que lo sobrenatural se manifestara. En Marcos 6:5-6 se narra que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, por causa de la incredulidad de ellos.
y se maravillaba de la incredulidad de ellos. Esa es una de las pocas veces en que Jesús no obró con poder, no por falta de autoridad, sino por el clima espiritual de incredulidad. Si eso ocurrió en un contexto donde el Hijo de Dios estaba presente físicamente, ¿cuánto más cuidado debemos tener nosotros hoy, cuando nuestra fe es el canal por el cual accedemos a las promesas del reino? La vejez es un tiempo de madurez espiritual, pero también de sensibilidad interior. Es un tiempo donde el alma necesita entornos que fortalezcan, no que desgasten. Y no todas las personas están preparadas para ser parte de ese entorno. Algunos, por su constante resistencia a lo divino, se convierten en canales de confusión. No necesariamente son enemigos visibles, pero sus palabras actúan como veneno suave. Preguntan con tono de curiosidad, pero su intención es sembrar escepticismo. Hablan de espiritualidad, pero desde una visión secular. Se acercan con afecto, pero su presencia no edifica, no anima, no fortalece. Simplemente dejan al alma en un estado de cansancio espiritual. Por eso es tan importante cuidar el círculo con el que se comparte tiempo en esta etapa de la vida. La Escritura enseña en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La sabiduría espiritual no es solo conocimiento, es discernimiento, es saber quién suma y quién resta, es entender que hay relaciones que no son neutrales, que no se puede pasar horas junto a quien no cree sin que eso tenga consecuencias en la propia alma. La incredulidad también tiene una forma de presentarse como sensatez, se disfraza de prudencia, de realismo, pero la fe no opera bajo los parámetros del mundo. Hebreos 11:1 nos enseña, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza es incompatible con una mentalidad que exige ver antes de creer. Y cuando uno se expone demasiado tiempo a ese tipo de pensamiento, comienza a perder la capacidad de ver con los ojos del Espíritu. Dios honra la fe y espera que su pueblo la cultive, la proteja, la fortalezca. No basta con haber creído durante muchos años. Cada día es una oportunidad para renovar esa fe. Romanos 10:17 declara que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si lo que se oye con mayor frecuencia no es la palabra, sino las voces incrédulas que siembran confusión, la fe no se fortalece, se debilita. Y esa debilidad espiritual puede derivar en desánimo, en enfermedad emocional, incluso en abandono del llamado. Por eso en la vejez, más que nunca, es necesario rodearse de personas que eleven, que hablen con convicción, que crean, que oren, que esperen con esperanza. Porque así como una planta necesita sol para florecer, el alma necesita fe compartida para mantenerse viva. No basta con querer creer. Hay que proteger activamente ese creer. Y eso implica cerrar puertas a aquellas voces que constantemente atentan contra lo que Dios ha revelado. Cuando el alma se cansa, cuando la mente empieza a divagar, cuando la fe se siente débil, muchas veces no es un problema interno, sino una consecuencia del entorno. El Espíritu Santo no se manifiesta con poder en un ambiente donde la incredulidad reina. En cambio, donde hay expectativa, donde hay fe, donde hay honor a la palabra, allí hay libertad, sanidad y gozo. En 2 Crónicas 20:20, el rey Josafat declara al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Seguridad y prosperidad están ligadas a la fe, no a la lógica humana. La incredulidad, por el contrario, siempre lleva a la inseguridad, al estancamiento, a la esterilidad espiritual. Si en esta etapa de tu vida has comenzado a sentir que tu fe ya no es tan firme, que tu confianza ya no es tan fuerte, que tus oraciones ya no fluyen con la misma pasión, detente y observa a tu alrededor. Evalúa con honestidad quiénes son las voces que te rodean, porque puede que no sea una falta de voluntad personal, sino el efecto de convivir con quienes, sin creer, han ido debilitando tu conexión con lo eterno. La fe es vida. Es la sustancia de todo lo que nos conecta con Dios. No permitas que nadie la robe.
no toleres la cercanía de quienes con palabras suaves pero venenosas te están alejando del Dios que tanto te ha sostenido. La vejez no es el tiempo para ceder, es el tiempo para afirmarse, para levantar los ojos, para renovar las fuerzas, para caminar con dignidad espiritual. Isaías 40:31 lo proclama con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa es tuya, protégela, defiéndela. Y si es necesario, aléjate de toda voz que quiera apagarla. En la medida en que la vida avanza y los años se acumulan como hojas que caen una a una en el calendario, hay una verdad que se vuelve cada vez más clara. No todas las compañías edifican, no todas las conversaciones sanan, no todas las personas merecen un lugar en tu cercanía espiritual. La vejez es una etapa profundamente significativa, no como un cierre, sino como una culminación donde lo eterno comienza a pesar más que lo inmediato, donde lo espiritual cobra más sentido que lo material. Es el tiempo donde cada palabra, cada relación, cada visita puede convertirse en una influencia determinante para el alma. Y entre esas influencias hay una que reviste especial peligro: la compañía de personas que viven en abierta rebelión contra Dios. Cuando hablamos de rebelión, no nos referimos únicamente a aquellos que cometen actos visibles de maldad, sino también a aquellos que han endurecido su corazón a la corrección, que han desechado voluntariamente la obediencia a la palabra, que han hecho de la autosuficiencia su credo y del rechazo a Dios su norma. Estar cerca de ellos en esta etapa de la vida no es solo una distracción espiritual, es un riesgo real. Porque en la vejez, donde se busca paz, claridad y propósito, la cercanía con quienes se oponen al orden divino puede desviar, oscurecer y desgastar lo que con tanto cuidado se ha edificado durante décadas. La Biblia nos ofrece múltiples advertencias sobre el peligro de caminar junto a los rebeldes. En el libro de Proverbios 24:21 se nos dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los que son dados al cambio. El espíritu rebelde no se somete, no se alinea con la voluntad de Dios, no honra lo sagrado. Y cuando ese tipo de espíritu se convierte en parte del entorno habitual, su influencia comienza a moldear incluso al más recto. Porque la cercanía constante no es neutral. Tiene el poder de influir, de contaminar, de distorsionar lo que antes era claro. La rebelión, en sus diversas formas, se presenta como una aparente libertad, pero termina esclavizando el alma. La historia del pueblo de Israel está llena de momentos donde la influencia de los rebeldes desvió a muchos del propósito de Dios. Durante el tiempo en el desierto, los corazones de algunos se levantaron contra la autoridad establecida por el Señor. En Números 16 se relata la rebelión de Coré, Datán y Abiram, quienes se levantaron contra Moisés y Aarón diciendo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Estas palabras, que en apariencia defendían la igualdad, escondían un corazón insubordinado, incapaz de aceptar el liderazgo que Dios había establecido. El resultado fue trágico. La tierra abrió su boca y los tragó vivos. No fue solamente el castigo lo que sorprendió, sino el impacto que su rebelión tuvo sobre todo el campamento. El ambiente espiritual se contaminó. La rebelión no quedó encerrada en sus promotores, afectó al pueblo entero. Esa es la naturaleza del espíritu rebelde. Busca extenderse, busca seguidores, busca contaminar. En la vejez, cuando el corazón ya no está en la fase de conquista, sino en la de consolidación y transmisión de legado, no se puede permitir ese tipo de cercanía, porque así como una pequeña chispa puede encender un gran bosque, una sola voz persistente en desobediencia puede reavivar dudas, generar inquietud y cortar la comunión con Dios. No se trata de juzgar, sino de discernir, de proteger el alma como quien guarda un tesoro. El apóstol Pablo también enfrentó en su ministerio las consecuencias de rodearse de personas con corazones endurecidos. En sus cartas advirtió constantemente sobre aquellos que, aun habiendo conocido la verdad, se apartaban para seguir sus propios deseos.
En 2 Timoteo 3:1-5 se describe este tipo de personas con claridad. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo no sugiere que se debata con ellos, ni que se intente rescatarlos con diálogo constante. La instrucción es clara: evítalos, porque la cercanía con ellos no construye, corrompe, y en la vejez no hay margen para dejar grietas abiertas en la armadura espiritual. No es coincidencia que muchas de las caídas más notables en la Biblia hayan comenzado con una relación indebida. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, terminó su vida alejado del propósito de Dios precisamente porque permitió la cercanía de personas que no honraban al Altísimo. En 1 Reyes 11:4 leemos: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Es significativo que esto ocurriera cuando ya era viejo. La edad no garantiza inmunidad. La sabiduría acumulada no asegura estabilidad si se descuida el entorno espiritual. Aún un hombre lleno de gloria, de revelación y de logros espirituales puede ser desviado si abre la puerta a quienes no caminan en obediencia. La rebelión, cuando no se confronta ni se distancia, se normaliza. Y lo que antes se percibía como peligro comienza a parecer tolerable. Esa tolerancia es peligrosa porque no se queda en la superficie, sino que comienza a formar parte del pensamiento, del lenguaje, de la visión del mundo. Y cuando eso ocurre, la claridad espiritual se pierde. Se comienza a ver como legalismo lo que antes era convicción, se toma por juicio lo que antes era discernimiento, se considera exageración lo que antes era celo santo. Esa inversión de valores no sucede de inmediato, pero avanza con fuerza cuando la rebelión tiene voz en tu entorno. El apóstol Juan escribió en 2 Juan 1:10-11: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta instrucción es radical pero necesaria. En la vejez, abrir las puertas de tu casa no es solo un gesto de cortesía, es una declaración espiritual. Permitir que alguien entre y tenga tu atención es darle acceso al lugar más íntimo, tu corazón. Y si esa persona camina en rebeldía contra Dios, su presencia es una contaminación que puede enfermar tu alma sin que lo notes de inmediato. El llamado no es a la soledad, sino a la santidad, a rodearse de quienes caminan con temor reverente, de quienes elevan la conversación, de quienes aman la palabra, de quienes honran los principios del reino. Porque así como el hierro con el hierro se aguza, el espíritu se fortalece en compañía de justos. Salmo 119:63 declara: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esa debe ser la medida para definir la cercanía. No la familiaridad, no los años de amistad, no la simpatía personal. Solo el temor de Dios y la obediencia a su palabra. La rebelión no siempre se expresa con palabras duras. A veces se oculta tras una sonrisa, tras una opinión disfrazada de libertad, tras una actitud aparentemente inofensiva. Pero si lo que mueve esa vida es la desobediencia persistente, entonces el fruto será confusión, desgaste, desvío. Jesús mismo habló de los falsos profetas, aquellos que vienen con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo 7:16 dijo: por sus frutos los conoceréis. Y si el fruto de alguien es burla, ligereza, deshonra, desvío, ese no es un fruto que puedas permitir cerca de ti, mucho menos en una etapa donde cada palabra puede marcar un destino eterno. La vejez es también el tiempo donde se afina la capacidad de dejar herencia. No una herencia material, sino espiritual. Y esa herencia solo puede ser transmitida si el corazón se mantiene limpio, fuerte, conectado con el cielo. Pero esa conexión se corta cuando se tolera la cercanía de quienes viven dando la espalda a Dios. No se puede bendecir desde un lugar de compromiso con lo profano. No se puede enseñar con autoridad cuando se ha abierto la puerta a lo que contradice la verdad.
La pureza espiritual no es negociable y requiere decisiones firmes, incluso si son incómodas. El profeta Elías, al confrontar al pueblo en el monte Carmelo, lanzó una pregunta contundente: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primero Reyes 18:21. Esa misma pregunta resuena con fuerza hoy para quienes en la vejez todavía toleran la cercanía de los rebeldes como si fuera algo menor. No se puede claudicar, no se puede caminar con un pie en la fe y otro en la tolerancia a lo impío. La santidad requiere separación, no por orgullo, sino por propósito. La Biblia muestra que Dios hace maravillas a través de aquellos que se consagran, incluso en la vejez. Moisés fue llamado a los 80 años. Ana, la profetisa, sirvió día y noche en el templo siendo ya anciana. Simeón, en sus últimos días, fue testigo de la promesa cumplida al ver al Mesías. Pero todos ellos compartían una característica: su entorno estaba consagrado, sus pasos eran dirigidos por la obediencia, su vida no estaba contaminada por la rebelión. En la vejez, la comunión con Dios puede alcanzar profundidades que antes no eran posibles. Pero para eso, el alma necesita libertad, necesita estar despojada de toda influencia contraria, necesita estar limpia de toda voz que susurre desobediencia, porque lo que está en juego no es solo una temporada, es la conclusión de una historia que debe terminar con honra, con gozo, con plenitud espiritual. No toda visita es buena, no toda compañía edifica, no todo acercamiento es bendición. En esta etapa de la vida, discernir eso es vital. La cercanía con personas rebeldes a Dios no es un asunto menor. Es un riesgo que puede enfermar el alma, apagar el fuego del espíritu y truncar el propósito final. Pero también es una oportunidad para reafirmar convicciones, para elegir la pureza, para caminar con determinación hacia el último tramo del camino, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Lo que Dios ha reservado para esta etapa no puede ser manchado por voces que lo desprecian. La herencia espiritual que puedes dejar será más rica si te rodeas de quienes aman a Dios. Y el legado que marcarás será más profundo si tus pasos se alejan de quienes insisten en caminar lejos de Él. Ahora es el momento de tomar decisiones firmes. El tiempo apremia. La luz de tu vida está en su ocaso y merece brillar con toda su intensidad, sin sombras, sin interferencias, sin rebeldía ajena contaminando su fulgor. Hay formas de desgaste que no se notan al principio. Vienen envueltas en frases dulces, en palabras que aparentan cuidado, en rostros que sonríen mientras sus intenciones caminan en dirección opuesta a la paz. En la vejez, cuando el corazón se vuelve más receptivo al afecto y el alma valora con más fuerza cada gesto, existe un tipo de amenaza que rara vez se reconoce a tiempo. Las personas manipuladoras que se disfrazan de afecto no llegan con gritos, no se imponen con violencia, no lanzan ofensas que hieren de inmediato. Llegan con promesas de compañía, con aparente preocupación, con un tono suave que seduce y una presencia que lentamente empieza a pesar más de lo que aporta. La manipulación es una de las formas más sutiles de opresión espiritual. Se presenta como ayuda, pero exige control. Se disfraza de cercanía, pero alimenta dependencia. Busca proximidad, no para compartir amor, sino para ejercer dominio. Y en una etapa donde el alma anhela comunión, el riesgo de abrir las puertas a estos vínculos es real. Porque cuando la manipulación se instala, el espíritu comienza a ceder espacio, no por debilidad, sino por engaño. La energía se consume en intentar complacer, en evitar conflictos, en sostener relaciones que solo existen porque uno siente culpa si se aleja. Y esa culpa no viene de Dios. En 2 Timoteo 3, 6, 7, el apóstol Pablo habla de aquellos que, bajo una apariencia piadosa, se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es una descripción
que va más allá del género o del contexto original. Es una radiografía del manipulador, alguien que aprovecha la vulnerabilidad del otro, que se introduce en los espacios más íntimos, que utiliza el vínculo emocional como herramienta de dominio. No enseñan verdad, no promueven libertad, no elevan el espíritu, solo absorben, condicionan, agotan. La manipulación no siempre se manifiesta en acciones directas. A veces es un gesto, un silencio prolongado que castiga, una frase calculada que hiere sin parecerlo. Es el arte de hacer que el otro cargue con culpas ajenas, de torcer el mensaje del amor hasta convertirlo en una obligación disfrazada. Cuando alguien manipula, busca que todo gire en torno a sus emociones, a su bienestar, a su perspectiva. Y quien permanece cerca, termina cediendo cada vez más. Cede tiempo, cede convicciones, cede paz, hasta que el alma empieza a perder su centro y la voz de Dios ya no se escucha con claridad. El desgaste que provocan estas personas no se ve de inmediato, pero se siente en el espíritu. Se nota cuando la oración comienza a volverse difícil, cuando la lectura bíblica ya no tiene el mismo sabor, cuando la mente está ocupada intentando entender o justificar por qué esa relación no produce gozo sino cansancio. El alma se agota porque está siendo manipulada. Y esa manipulación espiritual es más peligrosa que cualquier ataque abierto. Jesús lo advirtió con firmeza. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. No todos los que ofrecen compañía desean edificación. Algunos simplemente buscan tener control sobre tu corazón. El control espiritual es una forma de esclavitud. Se opone radicalmente al carácter de Dios. Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Dios no manipula, no obliga, no presiona. Él llama, guía, convence. La voz del Espíritu Santo es firme, pero nunca opresiva. Cuando una relación genera culpa en lugar de libertad, ansiedad en lugar de paz, confusión en lugar de claridad, es señal de que esa voz no proviene del cielo. Y en la vejez, donde cada día cuenta, donde la energía se valora, donde la claridad espiritual es fundamental, no se puede tolerar la presencia de quienes siembran confusión disfrazada de afecto. El apóstol Pedro también advirtió sobre aquellos que, con palabras fingidas, explotan la sensibilidad del otro. En 2 Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es una realidad que permanece vigente. Algunos se acercan por lo que pueden obtener: atención, recursos, influencia, control emocional. No buscan dar, buscan tomar. Y una vez que han establecido esa dinámica, hacen lo posible por perpetuarla. El alma entonces vive en un estado de alerta, intentando no incomodar, no fallar, no alejarse. Pero ese temor no viene de Dios. La manipulación también puede apelar a la historia compartida, al te he acompañado siempre, al si tú te alejas, me destruyes. Son frases que parecen cariño, pero en realidad son cadenas. Dios no llama a sostener relaciones basadas en culpa. Llama a vivir en verdad, en integridad, en edificación mutua. Efesios 4:15 nos instruye a decir la verdad en amor, para crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento solo ocurre donde hay verdad, y la verdad no manipula, la verdad libera. El desgaste espiritual producido por estos vínculos se traduce también en cansancio físico. La carga emocional constante comienza a reflejarse en el cuerpo, el sueño se altera, la energía disminuye, las enfermedades encuentran terreno fértil en un organismo que ha sido debilitado por una carga que nunca debió cargar, porque cuando el alma está bajo presión, todo el ser lo resiente. Y en la vejez, donde el cuerpo ya no responde como antes, este tipo de estrés es especialmente nocivo. No es exageración, es realidad espiritual y emocional. La manipulación espiritual muchas veces se disfraza de consejo, pero no todo consejo viene de la sabiduría divina. Santiago 3:14-16.
lo aclara con precisión. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que viene de Dios promueve paz, produce frutos de justicia, trae descanso. La que viene del hombre produce control, contienda, agotamiento. En esta etapa de la vida, la única voz que debe prevalecer es la que edifica, no la que exige rendición a costa del alma. Dios no quiere que vivas la vejez como un campo de batalla emocional. No fuiste llamado a sostener vínculos que te roban la paz. No tienes por qué mantener conversaciones donde tu opinión no tiene lugar, donde tus emociones son invalidadas, donde tu fe es condicionada. Hay personas que con tono suave y gestos medidos logran ejercer sobre otros un poder que no les fue otorgado por el cielo. Se colocan en posiciones de autoridad emocional sin ser guiados por el Espíritu. Y cuando eso ocurre, se genera un tipo de esclavitud silenciosa, aceptada por costumbre pero destructiva en esencia. En el contexto del reino, toda relación debe reflejar el carácter de Cristo. Y Cristo nunca manipuló. Él invitó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La promesa de Jesús no es carga, es descanso. No es exigencia, es restauración. Por eso, cualquier relación que produzca lo contrario está operando bajo principios que no vienen de Él. Y si no vienen de Él, no deben tener lugar en esta etapa donde cada día es un regalo para vivir en plenitud espiritual. El Espíritu Santo también guía a establecer límites sanos, firmes, llenos de gracia, pero también de convicción. No se trata de rechazar al prójimo, sino de proteger el lugar que solo Dios debe ocupar en el corazón. Nadie debe tener más voz que el Espíritu. Ninguna relación debe pesar más que la comunión con el Padre. Y si alguien, por muy cercano que parezca, comienza a oscurecer la claridad espiritual, debe ser colocado en el lugar correcto, fuera del espacio sagrado de influencia íntima. Hay sabiduría en reconocer cuando una presencia deja de ser bendición. Hay madurez espiritual en discernir que, aunque alguien diga que te quiere, sus palabras y acciones producen muerte en lugar de vida. La palabra enseña que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Proverbios 18:21. Algunos usan ese poder para alentar, otros para someter. No todos los que te rodean están llamados a permanecer. Algunos estuvieron por un tiempo, otros quizás nunca debieron cruzar el umbral de tu corazón. Pero ahora lo sabes, y eso te da autoridad para actuar. Dios honra al que protege su espíritu. Él se complace en el que elige la paz sobre la costumbre, la verdad sobre el afecto manipulado, la libertad sobre el control emocional. En esta etapa de tu vida, no tienes que dar explicaciones que justifiquen tu necesidad de proteger tu entorno. La fidelidad a Dios siempre exigirá decisiones valientes. Y alejarse de quienes se acercan para controlar no es falta de amor, es obediencia al amor más alto. Cada momento de la vejez tiene un valor incalculable. No pueden ser desperdiciados en vínculos que consumen lo mejor de ti. Tu energía, tu paz, tu sabiduría no son recursos para alimentar egos ajenos. Son tesoros sagrados que deben ser administrados con discernimiento. No estás obligado a mantener ninguna relación que comprometa tu comunión con Dios. No importa cuántos años hayan compartido, no importa cuán cercana parezca esa persona. Si su presencia apaga tu luz, entonces no viene de la luz. Esta es una etapa donde el alma debe elevarse, no arrastrarse, donde la mente debe estar ocupada en lo eterno, no en resolver los enredos emocionales de quienes nunca han querido rendirse ante Dios. Esta es tu hora de caminar con firmeza, de proteger el terreno que has cultivado con lágrimas, de defender la intimidad que tanto te ha costado construir, porque hay personas que, si las sigues permitiendo cerca, terminarán por vaciarte el alma.
Y no hay nada más triste que un corazón que ha amado mucho, pero ha olvidado amarse también a sí mismo en Dios. El Señor no solo te cuida de los enemigos visibles, también te enseña a discernir los lazos que parecen buenos, pero están podridos por dentro. Y cuando Él revela, lo hace para restaurar, para que tomes autoridad, para que limpies el terreno, para que te prepares para lo que aún viene, porque no todo ha terminado. Aún hay propósito, aún hay voz de Dios para ti, aún hay fruto que puedes dar. Pero ese fruto necesita un entorno sano. No puede madurar en medio de voces que drenan, de manos que controlan, de vínculos que atan. Por eso en este tiempo, escucha con atención, observa sin miedo. Y si el Espíritu te muestra que alguien no debe estar tan cerca, no dudes. El amor verdadero también sabe decir hasta aquí. Porque lo que está en juego no es solo una relación, es tu alma. Y el alma, cuando ha sido redimida, no pertenece a nadie más que a Dios. Guárdala con celo, protégela con sabiduría y camina con libertad, sabiendo que fuiste creado para vivir en paz, no bajo el dominio emocional de otros. Hay una plenitud reservada para ti, pero solo podrás recibirla cuando tu entorno esté alineado con el corazón del Padre. El momento de tomar esa decisión es ahora. El cuerpo humano fue diseñado por Dios como un templo, un espacio sagrado donde habita su espíritu. Esta verdad no se debilita con los años, sino que cobra aún más fuerza en la vejez, cuando la fragilidad del cuerpo se convierte en un recordatorio constante de lo eterno. Pero no todos comprenden que la salud del cuerpo está profundamente ligada a la salud del alma. Hay compañías que, lejos de ser una bendición, se convierten en una amenaza silenciosa, no porque agredan directamente, sino porque su presencia constante introduce un ambiente de oscuridad, de queja, de temor o de caos que poco a poco desgasta también lo físico. En Proverbios 17:22 leemos: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La conexión entre el estado del alma y el bienestar del cuerpo es innegable. Y si lo que rodea al alma es negativo, si la atmósfera que se respira está cargada de tensiones, de conflictos, de palabras que no edifican, el cuerpo lo resiente. En la vejez esta relación se vuelve aún más delicada. No se trata solamente de evitar el estrés como una recomendación médica, sino de comprender que el entorno emocional tiene un peso real sobre la salud integral. La palabra que se escucha, la actitud que se percibe, la energía que emana de quienes están cerca, todo eso actúa sobre el sistema emocional, el sistema inmunológico, incluso sobre el descanso y la digestión. Y si las visitas se convierten en una fuente de presión o inquietud, si la presencia del otro lleva el alma al límite, entonces se está debilitando algo que Dios quiere preservar con cuidado. Jesús durante su ministerio buscaba momentos de retiro no solo para orar, sino para cuidar su entorno espiritual. En Marcos 6:31 dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El descanso del cuerpo también era descanso del alma, lejos de las multitudes, lejos de la presión, lejos del ruido. En la vejez se necesita ese mismo discernimiento, saber cuándo es tiempo de apartarse, de guardar silencio, de protegerse de influencias que no traen reposo, sino desgaste. Hay visitas que no sanan, solo alteran. Conversaciones que no edifican, solo confunden. Personas que con sus actitudes siembran discordia interior. Y el alma, expuesta de forma repetida a ese tipo de atmósferas, comienza a reflejarlo en el cuerpo. Dios no diseñó la vejez para ser vivida en estado de tensión, sino en plenitud y paz. Isaías 46:4 lo confirma: hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Pero esa promesa se activa también cuando el creyente toma decisiones que preservan su santidad, su salud y su entorno. Cuidar el cuerpo es cuidar el alma, y cuidar el alma incluye elegir con sabiduría quién tiene acceso a tu espacio. No toda persona está llamada a acompañarte hasta el final de tu camino.
Algunas presencias, por muy frecuentes que hayan sido, no están alineadas con el propósito que Dios ha reservado para tu vejez. Y en esta etapa, donde cada conversación puede dejar una huella más profunda, es fundamental rodearse de quienes te edifican, de aquellos que al hablar traen paz y al callar transmiten descanso. No se trata simplemente de tener compañía, sino de compartir la vida con quienes entienden el valor de la presencia de Dios y viven bajo el temor reverente de su palabra. La Escritura enseña en Hebreos 10:24-25 que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animándonos mutuamente cada día y más aún al ver que el día se acerca. Ese es el tipo de compañía que fortalece, la que impulsa hacia la esperanza, la que afirma la fe, la que no compite ni demanda, sino que levanta. La vejez no es una etapa de aislamiento, es un tiempo de recogimiento interior, donde lo que antes se toleraba, ahora debe ser filtrado con mayor rigor. Las palabras ya no deben entretener, sino sanar. Las visitas no pueden ser una obligación, sino una fuente de refrigerio espiritual. Y si no hay edificación, si no hay verdad, si no hay honra a Dios en lo que se comparte, entonces el vínculo pierde sentido. Rodearse de personas que también caminan en la luz es más que una elección sabia, es un mandato implícito en la palabra. En Proverbios 13:20 se afirma que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No basta con buena intención, se requiere dirección espiritual y discernimiento. El alma necesita respirar el mismo ambiente que habita el Espíritu Santo. Necesita palabras que refresquen, oraciones que unan, gestos que hablen del reino. No es posible mantener encendida la llama de la fe en medio de quienes viven en tinieblas. A lo largo de las Escrituras, Dios distingue claramente entre el pueblo que le teme y aquellos que han endurecido su corazón. Y aunque amamos a todos, no todos pueden ser parte de nuestra intimidad espiritual. Salmo 119:63 lo expresa con claridad. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esa debe ser la marca de los que están cerca, no el parentesco, no la antigüedad, sino la reverencia por Dios. Cuando se elige bien el entorno, el alma florece, la mente se renueva, el cuerpo responde con paz y la vejez deja de ser una carga para convertirse en una estación de plenitud. El gozo del Señor es la fuerza que te sostiene y ese gozo crece en comunidad, con los que creen, con los que oran, con los que honran. Allí y solo allí es donde tu alma encontrará descanso verdadero. La vejez no es una pérdida, es una consagración. Es el momento en el que todo lo vivido encuentra un sentido más alto, donde cada recuerdo se convierte en semilla para la eternidad. Pero esa plenitud solo se alcanza cuando el alma aprende a discernir con precisión quirúrgica lo que entra en su espacio. No todo lo que se presenta como compañía es bendición. No toda voz merece un lugar en tu oído. No todo afecto es santo. En esta etapa, más que nunca, es necesario comprender que tu entorno ya no define solamente tu día, sino tu destino eterno. Lo que permites cerca de ti, ahora, puede fortalecer o desviar lo que Dios aún quiere hacer en tu vida. Por eso, no se trata de rechazar por capricho, sino de preservar lo sagrado. Hay una santidad silenciosa en la vejez, una santidad que no se proclama, pero que se siente, una madurez espiritual que ya no necesita demostrar nada, pero que exige ser cuidada con celo. Quienes te rodean deberían sentir respeto por esa unción, no porque seas perfecto, sino porque has caminado con Dios, porque has aprendido a depender de su mano, porque has decidido cerrar este capítulo en obediencia. Y no hay obediencia verdadera sin separación. Separación de lo que ensucia, de lo que debilita, de lo que desvía. Lo puro no negocia con lo impuro. Lo santo no se mezcla con lo profano, porque el aceite no puede mezclarse con el agua, por más que se agite. Esta conclusión no es una puerta que se cierra con amargura, es una invitación a entrar en lo íntimo con Dios. Es el llamado a vivir los años restantes en una cercanía más profunda con el Espíritu Santo, sin interferencias, sin distracciones, sin corazas humanas disfrazadas de afecto.
Es tiempo de reposar el alma en la verdad, de permitir que el silencio sea espacio para la voz divina y que las relaciones se vuelvan altar, no carga. La vejez no es el final del camino, es la parte donde Dios escribe los últimos versos de tu historia con mayor intención, con más detalle, con más gloria. Pero solo lo hará si el entorno es propicio para su presencia. No temas apartarte, no temas cerrar la puerta a quienes ya no caminan bajo la luz. No temas guardar tu alma como quien protege una lámpara que aún tiene aceite. Dios no necesita multitudes para glorificarse en ti. Necesita espacio, pureza, rendición. Y todo eso comienza con una decisión. La decisión de cuidar lo que ves, lo que escuchas, a quién permites entrar. Porque ese umbral invisible donde cruzan las personas hacia tu vida es también el lugar donde muchas veces se define el rumbo de tu espíritu. Este no es el tiempo de complacer a todos, es el tiempo de agradar solo a uno. Y si eso implica reducir tu círculo, si eso significa silenciar ciertas voces, si eso exige un cambio de dirección, entonces hazlo con gozo. Porque cuando eliges a Dios por encima de todo, todo en ti empieza a sanar, también tu cuerpo, también tu alma, también tu paz.